Bienvenidos a las preparadorías de virtual de la Universidad Simón Bolívar. Yo soy Wilfredo Graterol y voy a ser su preparador del curso de Matemáticas 1. Estas preparadorías virtual son una iniciativa de la Federación de Centros de Estudiantes junto con la agrupación GECO para llevarles material a ustedes a sus casas de forma de que puedan estudiar en todos los lugares que sea necesario. ¿Ok? Entonces, recordemos que el programa de Matemáticas 1 consiste de una primera parte que consta de cosas básicas de bachillerato, la parte de inecuaciones, geometría analítica y funciones. Posteriormente se pasa a una parte en la que se estudia el cálculo diferencial, se estudian lo que son los límites y finalmente se procede al estudio de la derivada, que va a ser lo que nos va a acompañar a lo largo de todas nuestras carreras. Entonces, el primer tema del curso va a ser el tema de inecuaciones y valor absoluto. Recordemos lo que significa una inecuación. Una ecuación significa resolver una desigualdad. Si yo tengo, por ejemplo, una expresión del tipo a menor que 5, entonces yo estoy buscando todos los valores posibles que sean menores que 5. Es decir, cuando yo resuelvo una ecuación, en realidad lo que estoy buscando es un conjunto en lo que una expresión va a ser verdadera o falsa. Fíjense que si yo, por ejemplo, aquí pongo el 6 ya no me cumple esta desigualdad y esta expresión es falsa. ¿Ok? Entonces, veamos algunas propiedades de las inecuaciones, pero primero veamos propiedades de valor absoluto, que va a ser lo que más nos va a interesar para nuestro estudio. Recordemos la definición de valor absoluto. El valor absoluto se define como A, el valor absoluto de A se define como A si A es mayor o igual que 0, o como menos A si A es menor que 0. Recordemos que se deja aquí al igual, pues en realidad es indiferente si el 0, si es 0, si es menos 0, siempre va a dar 0. Sin embargo, lo importante que recordamos aquí es que este A no tiene por qué ser un valor preciso, no tiene por qué ser 5, no tiene por qué ser 4. Si yo pongo aquí el valor absoluto de 5, eso va a ser igual a 5. Pero si yo pongo, por ejemplo, el valor absoluto de x más 3, esta expresión va a ser positiva, va a tomar los siguientes valores. X más 3, si x más 3 es mayor o igual que 0, y va a ser menos x más 3 en caso contrario. Es decir, debemos tomar el valor absoluto de todo lo que está en la expresión, no nada más de algún valor en específico. ¿Ok? Aparte de la definición, tenemos algunas propiedades básicas. Debemos recordar que en general el valor absoluto de dos números, la suma de ellas es distinto de la suma de sus valores absolutos respectivos. Eso es verdad si ambos valores son positivos. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de 3 más 2, esto es igual al valor absoluto de 3 más el valor absoluto de 2, que va a ser igual a 5. Pero si alguno de ellos es negativo, esta igualdad no se va a cumplir. Lo que sí podemos asegurar va a ser siempre que la suma de ellos en valor absoluto va a ser menor o igual que la suma del valor absoluto de cada uno independientemente. ¿Ok? Además, debemos recordar lo que es lo que nos va a interesar para nuestro curso, las propiedades de las inecuaciones combinadas con el valor absoluto. ¿Ok? Recordemos que las inecuaciones van a tener más o menos las mismas propiedades de la igualdad, es decir, yo puedo sumar ambos lados y se va a mantener la desigualdad, puedo restar ambos lados, puedo multiplicar y dividir por números positivos distintos de 0. Lo que sí tengo que estar pendiente es recordar siempre que si yo tengo una expresión del tipo a menor o igual que b, cuando yo multiplica ambos lados por algún número negativo, si por ejemplo yo quiero multiplicar por menos 1 a toda la expresión, esto me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, si la igualdad aquí era a menor o igual que b, cuando yo multiplique ambos lados por menos 1, me va a quedar menos a mayor o igual que menos b. ¿Ok? Esos son algunos datos que son importantes que recordemos. Igualmente, cuando hagamos los ejercicios, ellos van a venir saliendo. ¿Ok? Entonces, las propiedades de valor absoluto con las inecuaciones son las que nos van a ayudar a resolver una gran cantidad de ejercicios. Entre ellas tenemos que si yo tengo el valor absoluto de un número menor o igual que otro número, o no tienen por qué ser números, pueden ser expresiones cualesquiera.
se va a cumplir eso. Que el valor absoluto de A sea menor o igual que el valor absoluto, de B sea menor o igual que A, lo que nos quiere decir en realidad es que se tienen que cumplir estas dos cosas, que menos A sea menor o igual que B y que B sea menor o igual que A. Si lo podemos ver sobre una gráfica, como aquí lo dibujamos en la recta real, eso quiere decir que B, tiene que estar contenido en este intervalo. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo que va desde menos A hasta A. En este caso, nótese que como aquí es un menor o igual, este intervalo incluye ambos valores de A. Es decir, B podría ser A o menor, pero también tiene que ser o igual que menos A o mayor. Es decir, estar aquí, ¿ok? Cuando veamos el ejercicio vamos a ver que eso se va a representar como una intersección de conjuntos. Y tenemos la segunda propiedad, que es que si esta desigualdad no es en este sentido, sino al revés, si B es mayor o igual que el valor absoluto de A, entonces esto también se va a traducir en dos desigualdades sin valor absoluto, solamente que aquí el conector lógico es un O. Eso quiere decir que si B es mayor o igual que el valor absoluto de A, eso en realidad lo que quiere decir es que B tiene dos intervalos posibles, que B sea mayor o igual que A, es decir, que si yo tengo aquí, B tiene que estar más hacia la derecha, o que B sea menor o igual que menos A. Eso quiere decir que si yo tengo menos A aquí, el B tiene que estar más hacia la izquierda. Tiene que ser, si se fijan, en realidad estas gráficas son como complementarias, por así decirlo. Fíjense que si yo tengo aquí menor o igual que A, cuando yo cambie el operador de la desigualdad, esto en realidad se va a invertir y voy a acaparar el resto de los números. ¿Ok? Si bien esta es la parte teórica, nos conviene ahora proceder a unos par de ejercicios. Ok, entonces aquí tenemos nuestros primeros ejercicios de inecuaciones. Fíjense que tenemos 4 ejemplos y por lo general esas son las clases de ejercicios que se les pide. Si vemos estas dos, son muy parecidas a las que teníamos anteriormente, ¿no? La única diferencia es que aquí, como dije, son expresiones un pelo más complejas que sencillamente AB. La primera y la última son bastante distintas. Fíjense que la última no podemos aplicar ninguna de las propiedades. En este caso se hace lo que se llama un análisis de casos. Y en la primera vamos a ver cómo sucede. De hecho, vamos a resolver esta primero. Ok, entonces esa es la ecuación. Fíjense que, Fíjense que lo que se nos pide es, como les dije, hallar el conjunto de las soluciones, hallar todas las x que se cumpla esto. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un 1, vamos a ver que aquí 1 más 2 más 5 me da 8 entre 3. 8 entre 3 es menor que 2, me lo pregunto. Si digo que sí, entonces ese número está en la solución. Si no, no está. Entonces, podría hacer eso con todos los números, pero nunca terminaría, así que por eso tenemos estas técnicas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver qué hacer con mi valor absoluto. Fíjense que como en la forma en la que yo definí el valor absoluto, fíjense que en la forma en la que yo definí el valor absoluto, si yo comparo esta expresión aquí, voy a tener la siguiente particularidad. Fíjense que en realidad aquí la x, si bien la x puede ser positiva, puede ser negativa, puede tomar el valor que sea, esta expresión va a tener siempre un signo predeterminado. ¿Por qué va a suceder eso? Porque este polinomio es un polinomio reducible con discriminante negativo. Es decir, recuerden que el discriminante de un polinomio cualquiera va a ser igual a b cuadrado menos 4ac, donde b es el coeficiente del término lineal, a es el coeficiente del término cuadrático y c es el término independiente. En este caso, fíjense que aquí b es 0 porque no hay ningún
x aquí sumando, entonces esto es 0. Fíjense que aquí el a vale 1 y el c vale 3. Entonces esta expresión va a ser 3 por 1 por 4 menos 12. Y menos 12 es menor estricto que 0. Al ser menor estricto que 0, este polinomio no tiene soluciones y como no tiene ninguna solución, va a pasar siempre que esto va a tener siempre a 0 positivo o negativo. En este caso, ¿cómo lo estudio? Bueno, yo agarro mi polinomio y veo cuál es el signo del coeficiente del término cuadrático. Fíjense que aquí esto es como si yo tuviera un 1 multiplicándome el x cuadrado. O sea, 1 por x cuadrado más 3. Este 1 es mayor que 0. Entonces, este polinomio va a ser mayor estricto que 0 para todos los valores posibles. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es como esta expresión siempre va a ser mayor que 0, sin importar qué valor de x puedo meter yo allí. Yo siempre voy a caer, en este caso, la definición. Recuerden, valor absoluto de a es igual a si a es mayor o igual que 0. En este caso, a es toda esta expresión. ¿Y cómo puedo justificar yo eso? Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Dado que el discriminante que en x cuadrado más 3, el discriminante es igual a menos 12, que es menor estricto que 0, y el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, entonces se tiene que la expresión x cuadrado más 3 es mayor que 0 para todo x perteneciente a los números reales. Recuerden que en este curso nada más vamos a trabajar con números reales principalmente, y en los números reales esto siempre va a ser cierto. Vale también acotar que esta expresión nunca va a ser 0 y por lo tanto no tengo ningún valor que sacar. Recuerden que nosotros tenemos prohibido dividir por 0 en este curso, ¿ok? Entonces, el valor absoluto de x cuadrado más 3 va a ser igual a x cuadrado más 3. Una vez que tengamos esto justificado, podemos colocarlo, sustituirlo en nuestra expresión. Luego, esa expresión va a ser igual a la siguiente. X cuadrado más 2x más 5 entre x al cuadrado más 3. Y esta expresión va a ser menor estricto que 2. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, usualmente cuando uno va a resolver en ecuaciones, hay un par de métodos que uno, es como una regla que uno siempre sigue. Tenemos, primero y principal, siempre tenemos que eliminarnos los valores absolutos de alguna forma. Una vez que nuestra ecuación no tenga ningún valor absoluto, la estrategia es la siguiente. Primero, eliminar valores absolutos, que es lo que les acabo de decir. Después de eliminar valores absolutos, hacemos lo que se llama referenciar al 0. ¿Qué es lo que quiere decir referenciar al 0? Quiere decir dejar en algunos de los dos lados de esta expresión un 0. Fíjense que esto lo puedo lograr fácilmente. Pasando este 2 que está por acá sumando, lo puedo pasar restando. Y eso va a ser, me va a generar una expresión de este lado y una expresión con un 0 de este lado. Eso es exactamente lo que yo quiero. Entonces, después de referenciar el 0, yo debo factorizar los polinomios. Eso lo vamos a ver en lo que lo hagamos en el ejercicio. Y por último, vamos a hacer el estudio de signos.
o lo que es conocido, hacer tabla, hacer cementerio, como uno lo quiera llamar. Por lo general, la mayoría de la gente lo llama el método del cementerio. ¿Ok? Entonces, ya terminamos el primer paso, vamos al segundo, referenciar el 0. Entonces voy a pasar este 2 que está por acá sumando, lo voy a pasar restando, y esa expresión va a ser equivalente a la siguiente. Entonces nos va a quedar que x al cuadrado más 2x más 5 entre x al cuadrado más 3 menos 2 es menor estricto que 0. Como es menor estricto que 0, ahora yo puedo ir al segundo paso, que sería factorizar los polinomios. Para hacer eso podemos aquí hacer la regla de la carita feliz, podemos este 2 lo multiplico por este polinomio, aquí es como si hubiera un 1 imaginario, ¿ok? Entonces este polinomio de aquí arriba lo multiplico con 1 y finalmente multiplico los denominadores de la expresión. Entonces la expresión nos va a quedar como sigue. Este simbolito es un sí, solo sí, es el conector lógico que se utiliza para estas cosas, tengan en mente. Entonces esta expresión va a ser igual a esta expresión. Fíjense que es un nuevo polinomio, menos 2 veces el polinomio x cuadrado más 3. Y todo esto, por la regla de la carita feliz, va a estar multiplicado, dividido entre x cuadrado más 3 por 1, que va a ser el mismo x cuadrado más 3. Y todo esto tiene que ser menor estricto que 0. Entonces ahora el paso de factorizar sencillamente es operar todo lo que hay que hacer, todo lo que hay aquí, simplificar lo que se puede simplificar y después llevarlo todo a monomios simples. Ya vamos a ver eso. Entonces esto va a ser, fíjense que aquí este menos 2 multiplica a este x al cuadrado y multiplica a este 3. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 2x más 5 menos, no olvidar el menos 2x cuadrado menos 6. 2 por 3, 6. Todo eso no me puedo olvidar. X cuadrado más 3. Y eso va a ser menor estricto que 0. Nuevamente, voy a tener, ahora yo puedo hacer aquí cancelación de términos semejantes. Entonces, fíjense que aquí tengo un x cuadrado, tengo un menos 2x cuadrado. Entonces se me cancelan los coeficientes. 1 más menos 2 me va a dar menos x cuadrado. Menos 2 más 1, menos 1. Después voy con los términos lineales. Entonces tengo aquí un 2x y aquí no tengo más x, así que este término no se altera. Y por último tengo los términos independientes, que sería 5 y menos 6. 5 y menos 6 daría menos 1. Y toda esta expresión divide entre x cuadrado más 3, y esto va a ser menor estricto que 0. Luego, aquí, como me quiero simplificar un poco las cosas, voy a hacer lo que les dije antes de multiplicar por menos 1 a ambos lados de la expresión, ¿ok? Fíjense que si yo multiplico por menos 1 este lado, el menos 1 me va a quitar este término, este menos y este menos, y me va a poner aquí un menos, ¿ok? Entonces, sí, solo sí, x cuadrado menos 2x más 1 multiplicado, que divide, que está sobre x cuadrado más 3. Y aquí es donde viene lo que les dije. Yo les dije que si multiplicaba por algo con un signo negativo a ambos lados, yo tenía que cambiar el sentido del operador que estuviera aquí. Entonces, como aquí tengo esto es menor que esto, aquí lo que voy a hacer es invertirlo. Entonces, va a ser mayor estricto que 0. Y aquí me conviene
Para que sepan, esto fue porque multipliqué ambos lados de la expresión por menos 1. Ok, para que quede claro qué fue lo que pasó. Y operé aquí sin prestarle mucha atención. Y ahora tengo que factorizar este polinomio. Este polinomio es un polinomio cuadrático y tengo dos formas de factorizarlo. Puedo hacerlo por la resolvente o puedo hacer el clásico método de buscar dos números que multiplicados me den este término y que sumados me den este término. ¿Ok? De hecho, vamos a hacer esto. Esta expresión va a ser igual a ¿qué? X. Este signo es el primero que pongo aquí. Después otro paréntesis, X. Cierro paréntesis aquí. X cuadrado más 3. Y esto tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, dos números que sumados me den menos 2 y que multiplicados me den más 1, sería en este caso 1 y 1, ¿no? Es decir, este polinomio en realidad es un cuadrado perfecto. Fíjense que si yo agarro y tengo x menos 1 al cuadrado, esto es lo mismo que el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2x, más el último, que es exactamente la expresión que yo tenía aquí. ¿Ok? Eso quiere decir que esa expresión va a ser equivalente a la siguiente. X menos 1 al cuadrado sobre x al cuadrado más 3. Y eso tiene que ser mayor estricto que 0. Y aquí es donde viene la última parte de nuestro estudio, que es el estudio de signos, o el estudio de cementerio, como yo prefiero decirle. ¿Y en qué consiste esto? Este método consiste en hacer lo siguiente. Yo voy a escribir una tabla. Si yo tengo dos polinomios, voy a escribir 3, voy a escribir 2 más 2 rayas más, ¿ok? Fíjense, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Las raíces de este polinomio son x igual a 1 y x, no, nada más x igual a 1, ¿ok? Entonces aquí en realidad serían 3 rayas. Una raya va a estar reservada para el menos infinito, una para el infinito positivo y una para el valor en el que este polinomio sea de 0, que sería 1. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir 3 filas. En la primera fila va a ir el primer polinomio. Y en la segunda fila va a ir el denominador. Y aquí va a estar el resultado de la expresión completa. Para no escribirla otra vez, voy a denotarla nada más como e. Entonces, fíjense que para valores negativos, para los valores a la izquierda del 1, esta expresión, como está elevada al cuadrado, siempre va a ser positiva. Y para los valores que están a la derecha del 1, va a ser positiva también por el mismo argumento. Y esta expresión habíamos dicho al principio que siempre iba a ser positiva. Entonces, esta expresión va a ser positiva siempre. Entonces, ella siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que como aquí esto es un mayor estricto, yo no puedo decir que todos los reales cumplen esta desigualdad porque yo necesito que este lado sea distinto de 0. Entonces, como yo vi que en las raíces que el único valor que hacía que esta expresión fuera 0 era x igual a 1, entonces yo puedo decir que mi solución va a ser el conjunto de todos los reales menos el 1. Es decir, solución es el conjunto de todos los reales menos el 1. Eso lo que quiere decir es que cualquier número real que yo meta en esta expresión, salvo el 1, va a hacer que esta expresión sea verdad. ¿Ok?
Una cosa más sobre este ejercicio es que fíjense que en realidad esta tabla no era necesario. En realidad yo pude haber sencillamente visto en esta expresión que esto ya yo sabía que era positivo siempre. Yo sé que un término elevado al cuadrado siempre va a ser positivo y por lo tanto esta expresión siempre iba a ser positiva. La única restricción que tenía era que toda la expresión debía ser distinta de 0. ¿Ok? Entonces hemos hallado el conjunto de solución para nuestra primera ecuación. Vamos con el segundo ejercicio. Entonces ya resolvimos esta primera ecuación. El segundo ejemplo que tenemos es un ejemplo mucho más típico de lo que se pide en los parciales. Es un ejemplo donde tenemos una expresión, igual que un valor absoluto de un lado y tenemos un número de otro lado. Y aquí es donde aplicamos las propiedades que vimos al principio. Recuerden que nosotros habíamos dicho que el valor absoluto de A era menor o igual que B, si y solo si. Menos B era menor o igual que A y era menor o igual que B. ¿Okay? Si nosotros traducimos eso a este ejercicio, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que por propiedades yo tengo que el valor absoluto, o bueno, sí. Es equivalente a decir que menos 5 es menor o igual que x más 1 entre x menos 2 menos 2 menor o igual que 5. Esto quiere decir que en realidad que tenemos que resolver dos desigualdades. Vamos a anotarlo aquí, que menos 5 sea menor o igual que x más 1 dividido entre x menos 2 menos 2 y que x más 1 entre x menos 2 sea menor o igual que 5. Entonces, en realidad, tenemos que asegurar que ambas expresiones se mantienen a la misma vez y primero debemos ver para qué valores se mantiene esta, para qué valores se mantiene esta y luego podemos ver cómo escribimos la solución general del problema. Por ahora podemos ver el problema como dos problemas más sencillos, una inecuación y otra inecuación. De hecho, a esta le voy a poner un nombre. Vamos a decir que esta inecuación será la inecuación 1 y esta va a ser la inecuación 2. ¿Ok? Entonces veamos la inecuación 1 como una inecuación independiente y va a ser parcial a la que hicimos anteriormente. Entonces, 1 menos 5 menor o igual que x más 1 entre x menos 2 menos 2. Y aquí el procedimiento es el mismo. Ya me eliminé los valores absolutos, ahora voy a referenciar el 0. Para este caso es más fácil pasar este 5 que está restando, pasarlo sumando. Entonces esta expresión va a ser 0 menor o igual que x más 1 entre x menos 2 más 5. Esta expresión completa, 5 menos 2 es 3, entonces vamos a escribir ese paso. Por lo general no hay que justificar tanto la aritmética, pero como estamos empezando, es importante que estemos pendientes de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos 5 menos 2 es 3, y ahora aquí volvemos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, carita feliz, multiplicamos y dividimos esta expresión por x menos 2, queda así. Después aquí hay un 1 imaginario, esta por esta, y finalmente multiplicamos x menos 1 por x menos 2 por x por 1. Entonces esta expresión
va a ser 0 menor o igual. Entonces, esto por 1 va a ser x más 1, no se altera. Esto va a ser 3 por x menos 2. Y finalmente, en el denominador nos va a quedar x menos 2. ¿Ok? Y aquí de nuevo desarrollamos el polinomio que tenemos arriba. Esto va a ser 3 por x y 3 por menos 2. Aplicando la distributiva. Entonces va a ser x más 3x va a ser 4x, que va a ser 1. Recordemos, 3 por menos 2. 3 por menos 2 va a ser 6, menos 6. Y menos 6 más 1, menos 5. Y eso va a ser 3x menos 2. Ok, todo pinta bien. Y aquí ya tenemos nuestro polinomio factorizado. Nos falta ver cuáles son las raíces. Valores para los que el numerador se hace 0. X igual a 5 cuartos. El denominador no se puede hacer 0 en la solución general, pero yo sé que ella se va a hacer 0 para x igual a 2. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nuestro polinomio factorizado, tenemos los factores, entonces vamos a proceder a hacer nuevamente nuestra tabla de signos. Entonces, recordemos como dije antes, aquí tenemos dos factores, entonces aquí van a ir dos líneas, más una para menos infinito, una para más infinito, y una fila va a estar para la expresión 4x menos 5, una segunda fila va a ser para x menos 2, y la última fila va a estar para la expresión completa, e. Entonces aquí esto va a ser menos infinito. Recordemos que 5 cuartos es menor que 2, entonces aquí tiene que ser 5 cuartos. Aquí tiene que ser 2. Y aquí tiene que ser el infinito positivo. ¿Ok? Entonces, recordemos que nuestra solución tiene que estar expresada en términos de conjuntos. Y aquí lo que vamos a hacer es ver para cuáles conjuntos esta expresión se cumple. Entonces, veamos que en este punto, en x igual a 5 cuartos, esta expresión se hace 0. Entonces lo denoto por una bolita. Y en este punto, esta expresión se hace 0. Entonces lo denoto por otra bolita. Y fíjense que hay otra restricción, que es que como yo les dije que no podíamos dividir entre 2, este valor 2 lo voy a tachar. Lo voy a anotar por hacer una doble rayita. Rayita blanca, rayita roja. ¿Ok? Entonces eso lo que me quiere decir es que el 2 no puede estar en ningún lado de mi solución. Y ahora vemos qué pasa. Entonces yo para una recta real y digo, para valores menores a 5 cuartos, esta expresión va a ser, si yo me fijo en el signo de esto va a ser negativo, y esta expresión va a ser negativa. ¿Ok? En este punto, esta expresión se hace 0, y luego ella cambia de signo. Entonces, para todos los valores que vienen después de 5 cuartos, ella se hace positiva. Para que eso quede claro, a veces conviene hacer puntos de prueba. Yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo pruebo aquí, por ejemplo, el menos 2? El menos 2 aquí, menos 2 por 4 me da menos 8 con menos 5 me va a dar un número negativo, entonces sé que estoy bien. Veo acá y veo un número que sea mayor que 5 cuartos, bueno, el 2. El 2 aquí sería 2 por 4, 8, 8 menos 5 me da 3, 3 es positivo, entonces estoy bien. ¿Ok? Y de allí para adelante eso no va a cambiar. Y voy a hacer el mismo análisis con el polinomio de abajo y veo que aquí va a ser signo negativo para valores menores. Si pruebo aquí el menos 1, aquí va a ser menos 1, menos 2, menos 3, sigue siendo negativo. Y después, para valores más grandes que 2, esto va a ser positivo. Y entonces ahora para calcular
¿Cómo se va a comportar la expresión e? Yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar este signo por este signo, este signo por este signo, este signo por este signo, y voy a ver cómo se va a comportar, ¿ok? Fíjense que primero, si yo agarro el polinomio negativo con negativo, aquí me va a dar positivo, positivo con negativo me va a dar negativo, positivo con positivo me va a dar positivo. Eso quiere decir que si yo meto algún valor x que esté en este intervalo, esta expresión va a dar arriba un número negativo, abajo un número negativo, y por lo tanto, cociente de números negativos me da un número positivo. ¿Qué es lo que estoy denotando aquí? ¿Ok? Igualmente aquí, igualmente aquí. Entonces, como yo quería ver para qué valores se cumplía que esto fuera mayor que 0, yo voy a agarrar aquí y voy a agarrar todos los valores finales que me dieron positivos. En este caso, los valores que me dieron positivos fueron este y este. Entonces, la solución de esta inecuación, la inecuación 1, va a ser igual a este conjunto unido con este conjunto. Fíjense que no puede ser la intersección porque la intersección sería vacía, pues son conjuntos disyuntos. Si lo veo, dibujo en la recta real me puedo dar cuenta. O si no, sencillamente basta con ver que si yo meto un valor que esté aquí o un valor que esté aquí, igualito se va a cumplir la expresión. Entonces, la solución va a ser menos infinito, el intervalo queda de menos infinito hasta 5 cuartos. Aquí es abierto, conjunto infinito siempre tiene que ser intervalo abierto. Y aquí yo veo que mi expresión dice que tiene que ser menor o igual. Este igual me dice que aquí yo puedo poner un corchete. Y aquí esto va unido con este intervalo. Fíjense que como yo había dicho a priori que x tiene que ser distinto de 2, entonces aquí voy a poner un paréntesis para anotar un conjunto abierto. Es decir, que el 2 no pertenece a este conjunto. Entonces va a ser el intervalo que va desde el 2 hasta el infinito positivo. Y esa es la solución a nuestra primera ecuación. Y ahora vamos a ver qué pasa con nuestro segundo caso. Caso 2 va a ser cuando x más 1 entre x menos 2 es menor o igual que 5. ¿Ok? En este caso vamos a aplicar lo mismo que hicimos la vez pasada. Cancelamos términos, el 5 está sumando, pasa para acá restando, y esto va a ser igual 5 menos 2 va a ser menos 7. Entonces va a ser x más 1 entre x menos 2 menos 7 menor o igual que 0. En referencia al 0, ahora procedo a factorizar los polinomios. Entonces aquí, como dije, aquí pasó este x menos 2 lo multiplico con el 7 y me va a quedar que x más 1 menos 7 veces x menos 2 entre x menos 2 va a ser menor o igual que 0. Entonces aquí nuevamente voy a simplificar los términos. Recuerden que hay una distributiva. Entonces va a ser, recuerden, esto es menos 7 por x, va a ser menos 7x. Sumado con x, eso va a ser menos 6x. Y voy, menos 7 por menos 2 me va a dar 14. 14 más 1 va a ser 15. Y esto lo voy a dividir entre x menos 2. Entonces esta expresión es menor o igual que 0. Aquí voy a multiplicar por menos 1 ambos lados para eliminarme este signo de aquí. Entonces va a ser
cambio el sentido de la desigualdad, entonces va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Para qué valores esto se hace 0? El numerador va a ser 0 para x igual a 15 sextos. Y el denominador va a ser igual para x igual a 2. Y ya sé que el 2 no lo puedo incluir en mi solución final. Entonces voy a volver a hacer mi tabla. Recuerden, tengo dos polinomios, van a ser dos líneas más las dos de los infinitos. Entonces esto va a ser infinito positivo, esto va a ser infinito negativo, aquí va a ir 6x menos 15, aquí va a ser x menos 2, y aquí yo tengo que ver si esta expresión es mayor o menor que esta expresión. Fíjense que 15 sextos es mayor que 2, entonces va a ser aquí 2 y 15 sextos. Y voy a hacer mi estudio de signo nuevamente. Recuerden que aquí esto se hace 0 y aquí esto se hace 0, pero no lo incluyo, así que lo tacho con una raya roja. ¿Sí? Valor prohibido. Entonces, para valores menores a 15 sextos, este polinomio va a ser negativo. Si quiero probar, pruebo un número, si pruebo por ejemplo aquí menos 1000, yo sé que esto va a ser menos 1000 por 6, va a ser menos 6000 por menos 15, me va a dar un número negativo. No me hace saber cuál es, lo que importa saber es el signo. Igualmente en este intervalo me va a dar negativo, y después de que él se hace 0, él se hace positivo y no vuelve a cambiar. Este polinomio, si yo veo como había quedado mi tabla antes, yo veo que es negativo para valores menores que 2 y es positivo para valores mayores que 2. Entonces esto aquí es negativo, positivo, positivo. Y finalmente la expresión E va a ser el resultado de hacer este producto. Esto va a ser negativo con negativo, positivo. Esto va a ser negativo con positivo, negativo, y positivo, positivo, positivo. Como en mi ecuación me pedían valores para que esto fuera mayor o igual que 0, entonces yo voy a buscar los valores positivos. En estos casos los valores positivos van a ser estos dos, las x pertenecientes a esos dos intervalos. Y al igual que en el caso anterior, el operador es la unión. Entonces aquí la solución de la ecuación 2 va a ser la siguiente. Va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta 2, abierto aquí, como dije antes, unido con el intervalo que va desde, perdón, fíjense que aquí es mayor o igual, entonces aquí en realidad lo que va es un corchete, denotando que el 15 sextos sí está incluido en la solución. Entonces aquí es 15 sextos hasta infinito. Y esa es mi solución 2. Ahora, ya resolví ambas inecuaciones por su lado, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como al principio de la inecuación yo lo que tenía era una expresión del tipo, tenía que A menor o igual que B, sí, solo sí. Menos B es menor o igual que A, menor o igual que B. Eso me dice que tengo que hacer una intersección de conjuntos. Es decir, que yo tengo que intersectar esta solución con esta solución. ¿Ok? El hecho de que tenga que pasar esto y esto me denota la operación de intersección de conjuntos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que voy a hacer es que voy a graficar en la recta real cada solución por su lado. Y después voy a ver cómo me va a dar la intersección al ver el área rayada entre ellas. Si vemos la solución 1, entonces yo tengo lo siguiente. Aquí voy a tener el
menos infinito, aquí voy a tener el infinito, y yo busco mis dos valores. Yo tengo que aquí está el 2, y yo tengo que aquí está el 5/4. Entonces yo sé que mi solución va a estar desde aquí hacia el menos infinito, es decir, desde este punto hasta la izquierda. Como el valor está incluido, yo lo voy a denotar de la siguiente forma. Voy a agarrar y voy a escribirlo como con una bolita rellena aquí. Entonces aquí bolita rellena está incluido, y de aquí esta recta sigue para acá. Y todos estos valores van a estar en mi solución. Igualmente de este lado, si yo agarro, aquí como el x no está incluido, en vez de poner bolita cerrada, voy a poner bolita abierta. Entonces bolita abierta, para acá. Esa es la gráfica de mi solución. Ahora si yo grafico la solución 2, y la solución 2 va a ser como sigue igualmente. Dibujo mi recta, infinito positivo para acá, menos infinito para acá, y yo busco aquí el 2 y el 15 sextos, y yo voy a agarrar y voy a representarlos de la misma forma. Voy a agarrar aquí, levanto, aquí es bolita abierta, para acá, todos estos valores, y aquí es arriba, bolita cerrada, para allá. Entonces, como yo les había dicho, la solución total o final va a ser la solución 1 intersectada con la solución 2. ¿Ok? Es decir, vamos a agarrar este dibujo, vamos a agarrar este dibujo y vamos a pegarlos y ver qué da. Entonces yo tengo que aquí está el 2, yo tengo que aquí está el 5/4 a la izquierda del 2, yo tengo que el 15 sextos está a la derecha del 2, entonces yo tenía, vamos a distinguirlos por los colores, el amarillo es la solución 1 y el rosado es la solución 2, entonces aquí va a ser desde aquí hasta acá, y desde aquí abierto hasta allá, para ver si. Ok. Esa es la solución 1, la solución 2 va desde aquí también, saliendo del mismo punto, y ambos punticos son abiertos para allá. Y va a salir desde acá, incluido, hasta allá. Entonces, como les dije en la gráfica, vemos que la intersección de las soluciones va a ser el área donde haya el doble rayado. Piensa que el doble rayado va a estar aquí desde menos infinito hasta el 5/4. El 5/4 está incluido en la solución. Este que está incluido, aquí está incluido, entonces está dentro de la solución. Y esto va a estar unido con este intervalo. Este intervalo va a ser el que va desde el 15 sextos hasta el infinito positivo. 15 sextos está incluido, entonces aquí es corcheta. Entonces esta va a ser la solución total a nuestra inecuación. ¿Ok? Entonces hemos resuelto nuestro segundo ejercicio. Lo importante rescatar era cómo aplicar las propiedades al principio y después asegurarnos de hacer nuestro álgebra y la aritmética bien y poder ver cómo se grafica bien. ¿Ok?